Comenzamos con el diálogo público, un arte al servicio del pueblo. En el marco de la exposición a 100 años del Partido Comunista, el día de hoy en el panel nos acompaña el doctor Sergio Raúl Arroyo. Él es licenciado en Etnología y doctor en Arte y Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fue director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia del 2000 al 2005 y de 2012 a 2013, donde también fue director del Sistema Nacional de Fototecas. También nos acompaña la maestra Cristina Híjar González, maestra en Comunicación y Política por la UAM Xochimilco. Desde 1989 es investigadora titular en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes, en donde es miembro titular del Consejo Académico. La mesa será moderada por el poeta, periodista y ensayista Eduardo Vázquez Martín, quien es coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso y a quien cedo la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenida, bienvenido Sergio. Hace algunos meses, en el año pasado, se conmemoraron los 100 años de la fundación del Partido Comunista Mexicano, y a propósito de esa fecha y en diálogo sobre este espacio, junto con la Secretaría de Cultura Federal, con el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, se decidió hacer esa exposición. Es una exposición apenas unos elementos que señalan el vínculo profundo, pero nos parece que abordar esta conversación desde este recinto tiene un valor fundamental. Pensemos que en el año 1922 el Partido Comunista era una organización muy pequeña, recién fundada. Estaban algunos de sus primeros integrantes imaginando su participación política en un país que acababa de hacer una revolución. Eso tiene un partido nacido para una revolución, o que tenía como horizonte la revolución socialista, nace en un país donde todavía el olor a pólvora y el proceso de la revolución mexicana no concluía. En el año 22 se reúnen aquí en lo que es un tema reiterado, al que volvemos muchas veces en este espacio. Se reúnen aquí a trabajar de manera simultánea. Diego Rivera hace la creación, Alma de la Canal, con la llegada de la cruz, del desembarco de la cultura europea en América, Revueltas, un pintor de la familia comunista, Fermín Revueltas, pinta nada menos que la aparición de la Virgen de Guadalupe. Un artista de origen francés que se llama Adrián Charlot, La caída de Tenochtitlan, y enfrente Fernando Leal, Los danzantes de Chalma. Es decir, la caída de Tenochtitlan y enfrente el nacimiento del mestizaje o del sincretismo cultural. Este es el año 22. Cuando están terminando esa obra, arriba a este edificio José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. David Siqueiros, lo que era San Ildefonso, hoy es parte del Museo de la Luz, pero es el mismo inmueble, con esta obra que es una obra simbólica dedicada a símbolos como de la llegada de Occidente, del espíritu de Occidente. Y José Clemente ocupa la mayor cantidad de muros de San Ildefonso y hace una obra extraordinaria que va desde Cortés y la Malinche, los franciscanos, el papel de los franciscanos en este nacimiento de un pensamiento, de una solidaridad, de una empatía
con los derrotados, con los indígenas, pero además, digamos, o sea, teníamos la caída de Tenochtitlan, si teníamos la llegada de Occidente y la Cruz, la creación de la Virgen de Guadalupe, el mestizaje, y esta obra más extraña de la creación con las virtudes teologales de Diego Rivera. Con Orozco aparece la Revolución Mexicana, La Trinchera, que es una obra fundamental de este edificio. Aparece la trinchera, aparece la revolución, aparecen los temas de la justicia social, que eran la justicia manoseada, violada por la ley, el papel de la iglesia como un elemento que expolia al pueblo, los aristócratas, que serían prácticamente un antecedente de esta idea hoy tan presente de los fifís, ¿no? Esta caricatura entra en el muralismo, además la caricatura como elemento político y también lo poético, que si ustedes voltean de este lado verán esos murales que son quizás las más poéticos de José Clemente Orozco, que todos se les sabe lleva su nombre, con esta especie de desolación, de partida post-revolucionaria. Este contexto histórico será completado finalmente años después por Fernando Leal, yéndose una visión latinoamericana con la independencia, el tema de la independencia y su mural, la epopeya bolivariana y los libertadores de América. De manera que en un solo espacio se cuenta una historia, la historia de México, y se establecen algunos mitos fundamentales. Pero en estos murales sobre Orozco veremos la presencia de la hoz y el martillo, una presencia del pensamiento socialista directamente muy vinculada todavía a elementos masónicos. Y hay algo que sucede en esos momentos, que es la formación del sindicato de obreros técnicos, pintores y escultores, este sindicato al que se afilian de manera corporativa todos los que estaban trabajando aquí, que crean además un periódico de crítica y de pensamiento político y estético, que es el Machete, y cómo sindicatos se adhieren de manera corporativa al Partido Comunista. Y yo diría que prácticamente lo toman. Su periódico, el periódico de los artistas, se convierte en el periódico del Partido Comunista. De manera que no es dialogar sobre este tema no es impertinente, digamos, no es una ocurrencia. La relación entre el partido, estos artistas que le dan la identidad a este edificio entre los años 22 y 26, está ligada a su militancia comunista. En ese partido de prácticamente 3 o 4 personas, aquí esos artistas que tenían sus asistentes, por ejemplo Javier Guerrero, entre otros, los albañiles que estaban trabajando las paredes, etc., esos son los que forman el sindicato, y su entrada al partido es, digamos, la más importante afiliación y identidad de un partido que acababa de nacer. De manera que la historia de este edificio y de su arte está ligado a la historia de ese partido. Por eso nos parece pues, importante que desde dos perspectivas diferentes, pero siempre en el trabajo histórico y de la historia de las ideas, de la historia del arte, de la historia del pensamiento, se encuentren hoy con nosotros la maestra hija y el maestro Sergio Raúl Arroyo. Entonces, pues, sin más les doy la palabra y los invito a un diálogo, que pensemos juntos en este edificio con esas figuras tutelares, con esos espíritus que habitan este espacio, que comencemos esta conversación. No sé quién desearía empezar. Sergio. Perfecto. Sergio, tienes la palabra. Buenos días, gracias a la invitación que me hace Alfonso, en especial Eduardo.
gran amigo. Les quiero comentar que lo que voy a presentar el día de hoy tiene que ver con un libro que estoy preparando. En realidad, hace aproximadamente 2 años y medio se empezó a circular un libro mío que se llama Un lugar bajo el sol, que es un conjunto de ensayos sobre arte, museos y espacio público. Estoy preparando el segundo volumen. Tuvo afortunadamente un cierto éxito, digamos, en el terreno de las ventas. Estoy preparando ya el segundo tomo, que se llama Es un lugar extraño. El título responde a un incipit de una novela que para mí es fundamental, de Polly Hartley, que se llama The Go-Between, el mensajero. El incipit dice: el pasado es un país extraño. Allí las cosas suceden de otra manera. Y me gustó este fragmento de un país extraño porque tiene que ver justo con 2 cosas, con un país al que es difícil a veces reconocer a lo largo de su historia, pareciera que no estamos hablando de lo mismo, es difícil atar los hilos de su propia cronología, y por otra parte, por la inteligibilidad que deseamos en realidad de que nuestro mundo tenga una especie de cohesión. El arte, me parece, de alguna manera puede explicar de una forma mucho más clara algunos de estos fenómenos, como los que Eduardo ha señalado hace un momento. Esto que les presento el día de hoy no es más que un brevísimo adelanto, lo que yo llamo una especie de viñeta, pero que igual me gustaría poderla compartir con ustedes y generar un diálogo. El título de este ensayo es Las puertas del paraíso, Vasconcelos y Rivera. A nivel discursivo, la mayor parte de los despliegues artísticos ligados a la política nacionalista, un segmento del muralismo está entre ellos, giran en torno a la exaltación de un pueblo originario y homogéneo. Se trata de un fundamento étnico o mitológico. El comunismo no fue ajeno a la premisa que actúa sobre el sistema de representaciones de forma diversa, especialmente en la activación de los resortes nacionalistas del discurso político, conectados con elementos de una iconografía que forma parte de la economía simbólica. El bonapartismo o el cesarismo italiano fueron proclives a la experiencia figurativa en la pintura. Estamos hablando de un momento en el que la experiencia, por ejemplo, europea de las vanguardias es inobjetiva en buena medida o tiende en algunos casos al abstraccionismo. Es decir, en la Rusia presoviética surgen ya varios movimientos que son fundamentales para entender el arte del siglo XX. Está el suprematismo, cuya cabeza más visible es Kazimir Malevich, el rayonismo con Goncharova, Rodchenko, probablemente la figura central del constructivismo, junto con muchos otros. Estos movimientos tienen una relación muy tensa con lo figurativo, es decir, con la representación, particularmente con la representación humana. Hay un vanguardismo que es inobjetivo, es decir, un vanguardismo que no apela a las figuraciones. Ese vanguardismo, de alguna manera, se va diluyendo en lo que van a ser algunos de los discursos pictóricos del siglo XX, donde la figuración, de haber salido, digamos, vuelve a formar parte central, se vuelve protagonista del arte moderno. La crisis del vanguardismo ruso tuvo su contraparte fundamentalmente hacia los primeros días de los años 30 con el ascenso del realismo socialista, cobijado por la demencia del estalinismo y su dirección ideológica. Es el caso del suprematismo, el constructivismo, el rayonismo, donde la abstracción o el arte inobjetivo se convierten repetidamente en un estorbo plástico y formal al que la oficialización de una estética dio la espalda o francamente reprimió. A principios de los años 30, prácticamente estos movimientos los han desaparecido. En el año 32 se cierra la escuela de Vitebsk y después de eso, nada, viene el ascenso del realismo socialista como una contraparte profunda. Algunos de los representantes más visibles de los movimientos vanguardistas son fusilados, son encarcelados, es decir, no se trata de una represión solamente ideológica, se trata de una represión también física que pasa por juicios sumarios, acusaciones de delatores, etc. Esto se convierte también en un problema
político grave que hoy todavía causa escozor y no se resuelve plenamente. Todas las discusiones sobre este tema son muy fuertes, son muy álgidas. Tal vez pueda compartir una pregunta con ustedes que me parece central, cuyas respuestas la historia y la acción humana han configurado de un modo variado, en torno a las condiciones o lo que fueron los contextos en los que el comunismo, como ideología y actitud política, prendió en el ambiente artístico postrevolucionario. ¿Cuáles fueron las condiciones que permitieron de manera contradictoria la emergencia de un pensamiento concebido por muchos como alternativo frente al academicismo y a propósito de la visibilidad que cobran las masas convertidas por la Revolución Mexicana en protagonistas de la historia? Quisiera realizar una aproximación a este tema a través de esta viñeta, que forma parte de un texto mayor que recoge algunos de los problemas y atmósferas no siempre perceptibles que se suscitaron en la trastienda de ese capítulo de nuestra historia y que se relacionan con la figura de José Vasconcelos. La contradicción puede ser también uno de los motores y de los materiales más preciados de la historia. Durante las primeras semanas que precedieron al triunfo de Adolfo de la Huerta como presidente de México, además un triunfo claro del obregonismo, se nombró a José Vasconcelos, rector de la universidad, el 4 de junio de 1920, el mayor puesto educativo de México, ya que la Constitución de 1917 había suprimido el antiguo Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, que había pasado a ser competencia del municipio libre. Vasconcelos asume el departamento de la Universidad de Bellas Artes, teniendo competencia en las instituciones de educación en el Distrito Federal y los territorios. Es decir, la Constitución del 17 da por suprimida la Secretaría de Educación Pública y, digamos, el organismo educativo más importante del país es la Universidad Nacional, donde Vasconcelos es nombrado rector por Adolfo de la Huerta. Vasconcelos se incorporó al proceso de institucionalización de la Revolución Mexicana con la convicción de que una vez que las masas y sus caudillos mitigaran la violencia, otros serían los que gobernarían el país. En un texto que por varios motivos me parece nodal, El desastre, tengo yo la edición de la editorial Botas de 1951, dice: a la hora de formular planes y después a la hora de gobernar, la barbarie inculta tenía que repetir los dictados de la intelectualidad, por mucho que lo odiase. La apropiación de los lemas revolucionarios fue adecuada a las concepciones propias sobre el arte y cultura. Son los discursos, esto viene en los discursos de 1920-1950. La pobreza y la ignorancia son nuestros peores enemigos. Yo soy en estos momentos más que un nuevo rector, soy un delegado de la revolución que viene a sellar un pacto de alianza con la propia revolución. El sabio que usa su ciencia para justificar la opresión y el artista que prostituye su genio para divertir al amo no son dignos, no merecen la gloria. Desde luego, las primeras demarcaciones que Vasconcelos emplea van dirigidas a la exclusión de cualquier crítica a lo que implique desde su horizonte la opresión y la prostitución por parte del genio. Mera expresión del conocimiento que actúa contra la emancipación política de las mayorías. Como sucede con frecuencia en los cambios políticos, las argumentaciones de Vasconcelos no van acompañadas de matices, ni se constituyen en sí mismas, pero se constituyen en sí mismas como verdades indubitables. Sus aspiraciones recurren a mecanismos simples que autoconcibe como irrefutables. Y cito: recuerdo a Dante proscrito y valiente, y a Beethoven altanero y profundo. Para proseguir, la clase de arte que el pueblo venera es el arte libre y magnífico de los grandes antiguos, que no han conocido señor ni bajeza. Organicemos el ejército de los educadores que sustituya al ejército de los destructores. Esa visión adquirió gran popularidad en los gobiernos postrevolucionarios, no solamente en los inmediatos, sino a largo plazo. Que exceptuando el cardenismo, aquí hay una excepción importante que tiene que ver con la relación entre Vasconcelos y el cardenismo, que más adelante tocaré, ¿no? Está más orientada a impulsar mecanismos específicos de desarrollo, la del cardenismo, en particular a los indígenas, y concibieron dice, esta visión adquirió gran popularidad en los gobiernos postrevolucionarios que, exceptuando al cardenismo, más orientado a impulsar mecanismos específicos de desarrollo de los grupos sociales, en particular los indígenas,
concibieron la naturaleza mesiánica de la revolución y el Estado, un ejército de educadores al que paulatinamente se sumaría la cruzada del voluntarismo avilacamachista y también la concepción del desarrollo alemanista asociada a la civilización. Muchos de sus maestros no habían siquiera estudiado en la escuela primaria. Maestros y escuelas eran mínimos para una tarea de dimensiones nacionales. Acompañado de sus colaboradores, Antonio Ocasio, Gómez Robledo, Roberto Montenegro, Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, etc., Vasconcelos realizó una campaña por varios estados para ganar el apoyo de las legislaturas estatales, reformar la propia Constitución de 1917 de la que hemos hablado y crear la Secretaría de Educación Pública. Su consigna era la revolución constructora, la redención como fruto indispensable de la liberación, de modo que la guerra ahora se trasladaría al campo de batalla de la cultura y la educación, en la que los intelectuales solicitaban la ayuda sistemática del pueblo. Vasconcelos no esperaba mucho de las clases medias, cultivo de profesionistas que habían servido a los tiranos, con las excepciones de Antonio Ocasio, Julio Torre y Luis Cabrera. Entre los adjetivos empleados por Vasconcelos están elitistas, acobardados, lánguidos, cortesanos, torremarfileños, oportunistas. Hubo pocos, muy pocos, calificativos que Vasconcelos omitiera. De su alianza con los zapatistas, representada por el ingeniero Carlos Peralta, que llegaría a ser el jefe de la oficina de Vasconcelos, y su Estado Mayor de ingenieros y coroneles del zapatismo, recibió una contraofensiva por parte de la prensa y de algunos sectores sociales, como alguien que deshonraba a la universidad, ofreciendo coronas florales al bandido y violador de mujeres que un sector calificaba a Zapata. Las acusaciones de bolchevique no se dejaron esperar, regalos periodísticos que permanecieron en la marquesina hasta su campaña presidencial de 1929. La prensa norteamericana consideró que el ministerio vasconcelista era un intento de sovietización de las escuelas en México, según cita Richard Phillips en el diario The Nation, 9 de febrero de 1921. Sin haber dedicado demasiado tiempo al socialismo naciente, Vasconcelos, durante su exilio en la época carrancista, había leído en los Estados Unidos noticias sobre la acción educativa de Lunacharsky en la Unión Soviética y de algún modo, demasiado general me parece, había planeado practicar en México políticas semejantes. Doble mesianismo: arrancar a la población de la barbarie y a la cultura de la estupidez anémica de las clases provincianamente cultas. En los ensayos sobre las artes plásticas de Luis Cardoso y Aragón se cita la indología de Vasconcelos. Allí se dice que por un momento pareció que el milagro de Vasco de Quiroga, que quiso inventar un arte regional en Michoacán, iba a repetirse, pero ahora con caracteres de un renacimiento nacional. Vasconcelos no fue un político especializado como educador. En 1935, después de sus derrotas políticas, intentó exponer su pensamiento pedagógico en The Robinson Odiseo. Su lucha la enfoca contra las escuelas pedagógicas modernas, contra el método John Dewey, cuyas ideas quiso poner en práctica Moisés Sáenz con resultados deplorables, es decir, no convertir al niño en un buen ciudadano, sino desarrollar su vida en un ambiente nuevo, permeado de valores éticos. Del conocimiento objetivo debía surgir una visión moral del mundo y de uno mismo que se resolviera en una acción ético-estética. Es decir, para Vasconcelos esta especie de reflexión no se quedaba estrictamente en el terreno de la moral, en el terreno plano y llano, sino que se quedaba en esa proyección que es el terreno de la moral, dada al presente y también dada a su propia historia. Del conocimiento objetivo debía surgir una visión moral del mundo y de uno mismo que se resolviera en una acción ético-estética a la manera de las purificaciones de las liturgias religiosas. El fin de la educación era liberar al individuo tanto de la necesidad como de la maldad. En el libro de José Joaquín Blanco, así se llamaba Vasconcelos, dice, hay una cita que viene de la compilación que hizo Salvador Novo del libro de la educación integral para los adolescentes. De ahí proviene la tesis central: la función preponderante del arte radica en la moral. La revolución, por tanto, había posibilitado una ética y una estética nuevas que había que potenciar, reconocer y hacer visibles. La educación había de asimilar al indígena a la nación,
lograr una unidad étnico, lingüística y cultural. La educación, otra vez el mismo compendio, la educación literaria de los adolescentes. La escuela debía de ser una iniciación a la vida y no un laboratorio burocrático. A propósito del tema, Javier Villurrutia llegó a comentar: en todo caso, la escuela tiene una moral que aspira a imponer. Toda pedagogía es la puesta en acción de una metafísica que en Latinoamérica no debía ser Calibán, sino Ariel, o como Vasconcelos prefería, no Robinson, el empirismo mediocre, sino muchachos aptos para la aventura, es decir, Odiseo. Por ello la cultura no debía proletarizarse, sino el proletariado debía aculturarse, y junto con él, por supuesto, los indios. La cultura vulgarizada era una parodia de la verdadera cultura. Vasconcelos hizo funcionar el departamento universitario como un verdadero ministerio. El rector, apoyado por Adolfo de la Huerta, Calles y Obregón, reformaba la iglesia de San Pedro y San Pablo, que después sería la Biblioteca Nacional, para convertirla en un templo del arte, donde Roberto Montenegro iniciaba la pintura mural. En la rectoría, Vasconcelos tuvo la oportunidad de desarrollar su talento. Se veía a sí mismo como el arquitecto de una nueva época que ponía fin a la barbarie y a la opresión. En El desastre, otra vez, Vasconcelos comenta: imaginé el escudo universitario que presenté al consejo, toscamente y con su leyenda: por mi raza hablará el espíritu, pretendiendo significar que despertaba nuestra raza después de su larga noche de opresión. Éramos, como el judío, un pueblo que de su dolor secular había de extraer fuerzas para creaciones poderosas. Más tarde, el mismo Vasconcelos, en el rencor de sus fracasos políticos, destruiría ese mito, como tantos otros que inventó o apoyó, y luego fueron asimilados por el Estado. Mirá, lo que en realidad quise decir fue: por mi raza hablará el Espíritu Santo. La cita viene del ocaso de mi vida, Populibros La Prensa, México 1957, para que no crean que la saqué hoy en la mañana de la mañana. A falta de presupuesto y de alfabetizadores, tuvo que recurrir a las clases medias de las ciudades para integrar cuerpos de profesores honorarios sin remuneración. Sin estadísticas en la época, Vasconcelos calculó para 1924 contar con 5.000 alfabetizadores y 200.000 alfabetizados. Más tarde se hizo evidente que la buena voluntad de los profesores se agotaba. Entonces se recurrió al único otro campo disponible: los niños, alumnos de las pocas escuelas oficiales, y se formó el ejército infantil, con sus huestes de niños misioneros. De alguna manera, Vasconcelos rompió el círculo vicioso del analfabetismo. Hay analfabetas porque no hay alfabetizadores, y no hay alfabetizadores porque nuestro país dormita en el analfabetismo. Es un gran mérito notarse de Vasconcelos, ese trabajo independientemente de todas las cosas. Entre 1921 y 1923, Vasconcelos aumentó en casi 50% la cantidad de edificios, maestros y alumnos de las escuelas primarias. En 1920 hay 8.171 escuelas, en 23, 13.487, hay en el 20, 17.206 maestros, en el 23, 26.065 maestros, en 1920, 679.897 alumnos, en el 23, 1.044.539 alumnos. El 30 de junio de 1821, el presidente Álvaro Obregón decretó la reforma a la Constitución de 1917. Y el 25 de julio se creó la Secretaría de Educación Pública. Vasconcelos, feliz, comentó: esa fue la primera patada a la Constitución de los carranclanes. Está en La Tormenta, página 577. Desde luego, Vasconcelos fue el primer secretario. Dividió en 3 segmentos la Secretaría: escuelas, bibliotecas y bellas artes. La verdadera educación del país, de manera concentrada, estaba en la estética. La energía cósmica de una sociedad nueva debía orientarse al juego educativo y al arte del pueblo, sustrayéndose de la crueldad y la barbarie ya vivida. Hay un punto de especial interés en este rubro. La educación indígena era provisional para Vasconcelos. Se trataba de hacer mestizaje, lo que en su horizonte equivalía a una supresión de la oposición cultural tanto de indios como de blancos. Para Vasconcelos, el indigenismo era un estado de reservación cultural que debería ser suprimido, en tanto recurso para mantenerlos fuera de los beneficios de los demás ciudadanos. El Departamento de Cultura Indígena y las misiones culturales tenían como objetivo acabar con la segregación de los indios, unificarlos en torno a la nacionalidad.
antes que indios, he oído eso recientemente, antes que indios son mexicanos, e integrarlos a la vida democrática que suponía su redención. El equipo de Vasconcelos simbolizaba la unidad obregonista de las facciones. El maderista Francisco Figueroa, el zapatista Peralta, en la preparatoria estaba Ezequiel Chávez, Lombardo, y luego después se nombró a Lombardo Toledano. En bibliotecas, Torres Bodet, en la Universidad Antonio Caso, en publicaciones, Agustín Loera, en alfabetización, Abraham Arellano y Eulalia Guzmán. Pedro Enrique Sureña en la Escuela de Verano. En diversas funciones estaba un núcleo de acción cultural, y escuchen la nómina porque es bastante impresionante. Jaime Torres Bodet, Enrique González Rojo, Bernardo Ortiz de Montellano, Carlos Pellicer, los pintores Roberto Montenegro, Fernando Leal, Fernando de la Cueva, Jorge Enciso, Javier Guerrero, Jean Charlotte, Emilio Amero, Carlos González, Diego Rivera, David Alfredo Siqueiros, José Clemente Orozco, Fermín Revueltas, Carlos Mérida, Gabriel Fernández Ledesma, Adolfo y Fernando Besmogar, Manuel Rodríguez Lozano y los músicos Julián Carrillo y Joaquín Beristain. Emprendió la tarea de construir un palacio para la SED que se inauguró el 9 de julio de 1922. La alegoría, por fin, tomaba el poder. Sin duda, una beta socialista en todo esto siempre estuvo presente. Ya como ministro, viaja al sureste con Diego Rivera. Este es un pasaje interesante que quise incluir en esto porque vale la pena un poco ver qué puede significar esto en el contexto de la mente de Vasconcelos. Ya como ministro viaja al sureste con Diego Rivera, Adolfo Besmogar, Torres Bodet, Pellicer y Enrique Sureña. Su encuentro con Carrillo Puerto, con Felipe Carrillo Puerto, es una experiencia singular. En la página 109 del Desastre escribe: Carrillo le daba la apariencia de revolución social a una tiranía despiadada, estéril y destructora. Matones a sueldo bajo pancartas marxistas, consignas de calles disfrazadas de lemas soviéticos. De Carrillo también dice: a imitación apresurada de lo ruso, incompletamente conocido por Carrillo, se había organizado un partido pseudocomunista con el nombre de Liga de Resistencia. No se sabía a qué o a quién resistían. Lo lamentable, afirmaba Vasconcelos, era que un hombre de su impreparación y su ignorancia tuviera dominio absoluto sobre todo un pueblo. No obstante, Vasconcelos logró acordar que Carrillo izara la bandera nacional en las escuelas de la región. Generó una especie de pacto para que se apoyaran los esfuerzos educativos. Paradójicamente, las páginas que sigue y que redacta sobre Carrillo Puerto, a veces feroces y aterradas, son excepcionales por una razón. Quizá es la única vez que manifiesta abiertamente su admiración por un enemigo ideológico y se enorgullece de haberlo convertido en un aliado. Esa ambigüedad permea buena parte de su aprecio al poder y de su visión del ejercicio de la vida pública. Entre 1900 y 1924, Vasconcelos se dejaba invadir por todas las influencias alemanas: budismo, zapatismo, catolicismo, socialismo, constitucionalismo, Rodó, Lunácharsky, Carnegie, Romain Rolland, los clásicos griegos, la tradición liberal, John Ruskin, el sindicalismo, Platón, Pitágoras, Lenin, etcétera, etcétera. No hago historia, dijo Vasconcelos, intento crear un mito. Anuncia en El Desastre, en la página 158. Esa mitología, con sus particularidades plásticas, se traslada a México. En su diagnóstico, Vasconcelos parece plantear que, salvo la Iglesia y el poder central, México carece de lazos unificadores. Geográfica, social, racial, lingüística y culturalmente, el país está descendido. Reconciliar a las facciones implicaba tres acciones: 1, la educación; 2, la reforma agraria; y 3, la cultura nacional. Justo esa cultura abarcadora y absoluta que allanaría toda distinción. En la formulación del tercer punto, Vasconcelos ocupa un lugar de primera importancia en la historia mexicana. Se trata de la invención de un sitio en el que cupieran todos los habitantes del país. El muralismo es, sin representar un absoluto, es el lugar capaz de albergar una historia común en el que se busca la reconciliación histórica, incorporar a los oprimidos, darles un sitio incluso glorioso si se puede, y trastocar la humillación centenaria desatada por la violencia bárbara como fundamento de la creación. Habría que examinar algunas señas de identidad que acompañan al muralismo. Nuestro personaje promueve la pintura mural para inculcar la conciencia nacional, un México definido. Ese es un concepto muy claro de los conceptos, un México definido.
que tiene al Estado como eje y garante de las esencias nacionales, es decir, del Estado proviene toda esta especie de visión de lo que es la nación nacionalista. México retoma un arte didáctico, antes al servicio clerical y ahora al servicio de una entidad laica. En ese sentido, la creación de Diego Rivera representa un caso formidable que vale la pena analizar. El espacio institucional era la estética y el instrumento de la pintura mural. Vasconcelos quería una pintura mural semejante a la del Renacimiento, un movimiento que a su vez tampoco careciera de ecos wagnerianos. Los edificios públicos, las portadas de libros y revistas, las estatuas, la música, se debían constituir en la liturgia de la grandeza del mestizaje. Justo allí, en los territorios de la imagen, estaba el umbral de la redención. Sacar del olvido arqueológico las culturas precolombinas y mostrar a Quetzalcóatl para decir, esto hemos sido. Poner a la vista de las masas las imágenes ideales, acaso un tanto divinizadas, como la propia creación de Rivera o los frescos de Montenegro. Para eso había que convertir a las academias en talleres públicos. Se creó en Coyoacán una casa de arte en la que se mantenía gratuitamente a los pintores del pueblo. Resulta obvio que el trueque que implicaba el muralismo cobró su propia lógica y también su propia factura, y no siempre se sometió a la idealización. Pronto, muy pronto, Rivera y Vasconcelos conformaron un par de oposición. Una aportación notable de Vasconcelos fue la revista El Maestro. Estuvo publicada entre 1921 y 23, una suerte de manual de cultura general. Las portadas son sugerentes de lo que era la época y del eclecticismo de Vasconcelos. La estrella de 5 picos, Venus, con el ojo de la sabiduría o Espíritu Santo, o gran ojo indostánico, trazados con estilizaciones prehispánicas, algún dibujo medieval del nacimiento de Cristo, una máscara prehispánica de jade, estilizaciones de Cactus, León Tolstoy, etcétera, etcétera. El proyecto que Vasconcelos presentaba para la mujer en el libro de lecturas clásicas para mujeres, apoyado y coordinado por Gabriela Mistral, es significativamente idéntico a su proyecto de redención para los indios. La mujer iría de la infamia degradada a la gloria mítica, de redención, idéntico a la mujer iría de la infamia degradada a la gloria mítica, así como la imagen del indio trataba de ser trasladada de siervo subhumano al modelo Quetzalcóatl, a la imagen marginal y silenciosa de la mujer oprimida, se oponían las nuevas mitologías de la madre del pueblo, que la pintura mural reprodujo con insistencia y que no son nada ajenas, por supuesto, al realismo socialista. Vasconcelos convocaba a las mujeres a robustecer el espíritu de la familia. En las páginas 16 y 17 del prólogo que firma Vasconcelos afirma: para mí, la forma del patriotismo femenino es la maternidad perfecta. Los criterios de selección de los textos son: A. Intención moral y social. B. Belleza literaria y amenidad. C. Predominio de los textos mexicanos, luego latinoamericanos y españoles, y finalmente algunos clásicos de otras literaturas. Por fortuna, la selección hecha por Gabriela Mistral es mucho mejor que el prólogo. La empresa social mostraba una de sus mejores caras. El mesianismo de Vasconcelos va más allá de su persona y define las pasiones políticas e intelectuales de una época, que de distintas maneras permeó a las sociedades iberoamericanas desde mediados del siglo XIX. Nos guste o no, estimuladas por la negación hacia el positivismo, pero sin perder del todo su carga evolucionista en el terreno social. A Vasconcelos le tocó encarnar ese papel dentro del proceso posrevolucionario: socialismo, indigenismo, utopía, democracia, renacimiento artístico, a lo que se sumaría años más tarde su simpatía hacia el nacionalsocialismo, cuyos mejores testimonios han quedado en la revista Tiempo. Una forma de dar cobertura a las pulsiones radicales que albergaron sus sentimientos revolucionarios que nunca dejó encapsulados. José Joaquín Blanco, en la página 28 de Se llamaba Vasconcelos, nos recuerda cómo Jorge Cuesta culpó a Vasconcelos de convertir a la Secretaría de Educación Pública en una iglesia, en un monopolio de la conciencia nacional, lo cual restó libertad a los ciudadanos y aumentó la centralidad del Estado. Esto es muy importante, yo quisiera repetirlo porque es un tema que es clave y va a ser motivo de discusión, me parece a mí, todavía los próximos años, tiene una enorme vigencia. Jorge Cuesta nos recuerda, él culpó a Vasconcelos de convertir a la Secretaría de Educación Pública en una iglesia, en un monopolio de la conciencia nacional, lo cual restó libertad a los ciudadanos y aumentó la centralidad del Estado.
inhibiendo el desarrollo de una sociedad civil autónoma, es decir, estatizando la cultura, tratando de que el poder llegara a las conciencias desde la infancia hasta la vejez. Esto está en los poemas y ensayos de Jorge Cuesta, que publicó la UNAM en 1962, en el tomo 2. Es digno de analizarse el hecho de que diferentes intentos locales para compartir la experiencia vanguardista en razón de Estado corporativo. También está el movimiento combativo 3030, que en 1928 toma la estafeta del estudiantismo. Sus integrantes, Fernando Leal, Gabriel Fernández Ledesma, Ernesto Cortés Juárez, el propio Alba de la Canal, se declaran enemigos de la academia y de los salteadores de puestos públicos. Dicho en sus propias palabras, en una exposición colectiva presentada en la Carpa Amaro, en la que también participan artistas como Siqueiros, Tamayo, Jean Charlot, Fermín Revueltas. Los nombres son muchos: pintores como Manuel Rodríguez Lozano, Abraham Ángel, Julio Castellanos, Francisco Goite y Agustín Lazo son parte de una nómina cuyo trabajo se valorará una vez pasada la efervescencia muralista. El eclecticismo político tampoco está distanciado de sus posiciones, un hecho insuficientemente estudiado que tendrá que ser objeto de investigaciones futuras, en el que la convergencia de corrientes responde a una búsqueda de vías que entrecruzan de modo invariable la política y el arte. Entre movimientos y personalidades parece que las diferencias se diluyen parcialmente y se hacen más claras en la medida en que se observan las prácticas e influencias específicas de cada quien, más que por antagonismos teóricos. El socialismo-comunismo permea este mundo aparentemente otra vez lleno de contradicciones. Quisiera regresar ya brevemente al inicio de los años 20, cuando por iniciativa de Vasconcelos se fomenta el arte público para inculcar una conciencia nacional. Habrá que señalar que la empresa política coincide con el deseo manifiesto de algunos pintores por dotar a México de propuestas plásticas nacionalistas. Hay un interés en contribuir con polémica o sin ella al debate del arte moderno. Los murales de la Escuela Nacional Preparatoria son la primera muestra del fragor que acompañará la aventura. Y vuelvo a la creación de Rivera, mural entre formas jerárquicas. El pintor ilustra por medio de recursos trechentistas. Es decir, no son cuatrochentistas como he leído increíblemente, porque no aparece la perspectiva, por ejemplo, que es una marca fundamental. Si vemos a Benito Bozzoli, en fin, a los pintores realmente muralistas, renacentistas. Esto es más trecentista en ese sentido. Por medio de recursos trechentistas, románico-bizantinos, recursos volumétricos del siglo XVI, las ideas de Vasconcelos sobre el mestizaje racial, un entrecruzamiento que he definido como greco-mexica, latino, católico e indígena, es la emergencia de la raza cósmica, alusión al surgimiento de un nuevo paradigma racial y cultural. El mural realizado a la encáustica, que es un procedimiento que tiene que ver con cera, se aglutina la cera para la pintura, se pinta así, después una vez terminada la obra se pasa con un paño de lino, se vuelve a pintar de cera, lo que da un acabado muy espectacular, ¿no? Brillante hasta cierto punto, pero esta segunda vez ya no es para aglutinar, sino simplemente para dejarlo como un experimento. La encáustica es un procedimiento muy interesante que viene del siglo I de la era cristiana. Hay un griego, un romano, que parece que es Plotino el Viejo, que llega a hablar creo que es el primer teórico que habla de la encáustica de una forma más o menos organizada. El mural realizado en cáustica es realizado en cáustica, pero sus capas ideológicas son más numerosas e intrincadas que la trama estética. El mural contiene alegorías para los iniciados en el pitagorismo, el pensamiento de los rosacruces, la masonería, más lo que se quiera sumar. Una poética arcaico-europea que proviene del conocimiento de Rivera sobre la pintura mural bizantina y renacentista. Es notable su comprensión del espacio, se auxilia de la sección de oro para establecer los ejes lineales. Un semicírculo, lo podemos ver muy pronto, esto está aquí, un semicírculo sirve de contenedor a un espacio de azul profundo pleno de estrellas, algunas como pentágonos que representan lo masculino, otras en forma hexagonal que implican lo femenino, que, de acuerdo con las notas explicativas del propio Rivera, se refieren a la luz primigenia o energía primordial de la que se desprenden tres rayos que desembocan en tres manos. Una de ellas
los dedos índice y medio apuntan a la tierra en que el hombre surge del árbol de la vida. Las otras dos manos aluden a los principios y emanaciones masculino-femeninas, padre, madre. En la zona alta y central hay un autorretrato de Ribera como Pantocrátor, es decir, esta figura que casi siempre estaba representada en la tradición bizantina por Cristo, ¿no? Un Pantocrátor que alude a la figura canónica de Cristo sentada en su trono, bendiciendo y sosteniendo los evangelios, emergiendo del árbol. En las paredes laterales Ribera representa los principios masculino y femenino, la mujer desnudo frontal, el hombre. En el desnudo frontal está las traducciones, alegorías relativas a la danza, música, canto y la comedia. El hombre de espaldas, la fábula, el conocimiento, la poesía erótica, la tradición, la tragedia y la prudencia. Ribera encarna la sabiduría posada en una nube, el contrapunto de la representación de la ciencia, el ángel posando en una nube. Ribera, recién llegado de Europa, parece no estar al tanto de la movilidad conceptual que la pintura ha alcanzado en México en los años previos, por lo que pronto tomará distancia de aquella obra de alguien que denominó Antiguaya bizantina. Sobre ese asunto argumenta a su favor que se trata de un proyecto inacabado que, ante la proximidad de su compromiso de pintar los murales de la SEP, no podía darle conclusión. De ahí el paso acelerado hacia el realismo monumental que corresponde al materialismo real. Solo trataré lo de Ribera, un par de páginas. Solo diré de Orozco, que es muy difícil, un pintor extraordinario, muy difícil someterlo a idilios ideológicos, ¿no? Él mismo tiene una diferencia conceptual profunda con el propio Ribera. La relación entre muralismo y gobierno llegó paradójicamente a ser muy estrecha. Los mecenas, sostuvo Vasconcelos, no solo dan las monedas, sino también el plan y el tema. La fiesta del Señor de Chalma de Fernando Leal, Alba de la Canal, el desembarco de los españoles y la cruz plantada en Tierra Nueva, Fermín Revueltas con la alegoría de la Virgen de Guadalupe, Jean Charlotte, la masacre del Templo Mayor, representan incluso un programa plástico más asociado al mundo mexicano en ese momento, ¿no? Sobre la religiosidad del pueblo y el impacto que produjo la conquista en México. En ese sentido, habrá que plantearse una perspectiva distinta a la de la leyenda, a la guiada. En el ir y venir de Ribera por su escarpada línea política, una vez que expresa su fidelidad de ejecutar una pintura vinculada a las causas revolucionarias y que literalmente ha barrido a los contemporáneos con escoba en uno de los murales de la SEP, quisiera poner en la mesa, por último, algunas de sus posiciones encontradas respecto a la adhesión al Partido Comunista Mexicano, a la Tercera Internacional, y luego al trotskismo, y la Cuarta Internacional, y luego otra vez al estalinismo, para posteriormente regresar a las filas originales. Durante la vigencia de su relación con Trotsky declara que a. Bajo el gobierno de Stalin, la URSS se convierte en un estado burocrático y policíaco que subsume al movimiento comunista internacional contra los principios fundamentales de una revolución mundial. B. Que Stalin es un criminal que ha liquidado a la vieja guardia bolchevique valiéndose de juicios sesgados y violencia directa. C. Que la URSS, los artistas y científicos carecen de libertad y tienden a convertirse en lacayos del poder. D. Que el Partido Comunista Mexicano es una célula del estalinismo con todo lo que eso representa. E. Que la URSS intenta imponer una forma única de arte y conducta política. F. Que no se necesita el partido para ser un artista revolucionario. Y G. Que el arte debe ser una práctica libre del ser humano. Pero más tarde, cuando rompe relaciones con el trotskismo, Ribera afirma: A. Que Stalin es el verdadero sucesor de Lenin y la URSS la patria del socialismo. B. Que Trotsky es un contrarrevolucionario y los trotskistas una vil pandilla. C. Que los procesos de Moscú eran un mal necesario para la causa revolucionaria. D. Que el arte dominante en la URSS, es decir, el realismo socialista, es una de las más importantes y que Gerásimo es un pintor que está muy por encima, por ejemplo, de Matisse y los modernos. A su vez, alaba a un pintor de talento llamado Mao y tiene sospechas del arte formalista. E. Que solo se puede ser pintor digno si se milita en el PCM
y se aceptan sus planteamientos en lo referente a la práctica artística. No deja de ser significativo que alguien que había firmado con André Breton en 1938 un documento sobre el arte libertario acabe acusando a las corrientes no alineadas a ser una práctica degenerada políticamente al grado de caer en el existencialismo trotskista. Recomiendo para todos ustedes la curación de Diego Rivera sobre el trotskismo en 1952, cuando en una publicación La Voz de México declaraba: yo reconozco haberme deslizado sobre ese plano inclinado, cayendo por él hasta el enseguecimiento contra el revolucionario trotskista. Varias generaciones han vivido bajo el dilema planteado por José Revueltas a propósito del siglo XX. Sería descrito, si el siglo XX sería descrito como el siglo de los procesos de Moscú o como el siglo de la Revolución de Octubre. No es tan difícil responderle a Revueltas, que sería recordado de las dos maneras. No sabemos en la balanza cuál sería dominante, yo tengo mi propia impresión. El tema central de todo debería ser, desde mi punto de vista, cómo se reescribe la historia cada día para adaptarla a nuestros propios mitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Vamos a pasar a la siguiente intervención y ojalá tengamos un espacio para un diálogo que seguramente será muy estimulante. Por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación a participar en esta mesa con la introducción que hizo Eduardo Vázquez, con la ponencia que nos compartió Sergio Raúl Arroyo, que bueno, dan idea del nivel de los debates y de los empeños culturales, educativos, artísticos de proyectos de Estados-nación enfrentados y que resultan muy pertinentes, como marco de lo que yo voy a hablar, que no tiene mucho que ver con ello, a menos que nos pongamos a establecer las genealogías necesarias. Yo me voy más, como verán en las imágenes, que van a resultar como marco de la reflexión que voy a hacer en respuesta a la pregunta provocadora que da título a esta mesa, de un arte al servicio del pueblo. Yo me ubico en el arte actual. No voy a caracterizar el momento histórico que vivimos en términos de democracias, de seguridad nacional, de terrorismos de Estado, de boom, de crimen organizado y demás, que debiera ser necesario también para precisar las nociones de qué arte estamos hablando, de qué pueblo estamos hablando. O sea, habría que precisar estas nociones. Pero en esta realidad compleja, desigual y combinada, yo opto por mostrarles este tipo de producción artística de ahorita, pues para orientar mi reflexión. Lo voy a dejar correr, si después tienen dudas respecto a alguna de las imágenes, con mucho gusto. Todo esto, por supuesto, tiene que ver con lo que se ha dicho antes, son herencias, son resonancias, a veces no asumidas ni advertidas por quienes producen todos estos objetos y situaciones. Injustificable, porque es parte de ese pragmatismo a toda costa que debiera ser sustituido por una praxis estética consciente que lleva a historificar, a teorizar, a criticar todo lo que, por ejemplo, proyectos como los de los que habló Sergio Raúl, ¿no? A lo largo de la historia de México, no solo el SOPE, el Sindicato de Obreros Técnicos del 21, sino el 30-30, la LEA, el TGP, el Frente Nacional de Artes Plásticas, el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura en los 70s, pues son referencias necesarias de las que debieran abrevar conscientemente todos estos productores. Pero bueno, dijo José Martí en 1887, la justicia primero y el arte después. Cuando no se disfruta de la libertad, la única excusa del arte y su único derecho para existir es ponerse al servicio de ella. Todo el fuego, hasta el arte, para alimentar la hoguera. Retomo esta cita porque me es útil para empezar a perfilar a qué producción artística y a cuáles trabajadores del arte y la cultura, nótese que no digo artistas, hará referencia a mi reflexión. He dedicado mi labor como investigadora a atender las formas y medios creativos de acción social constitutivos de una praxis político-estética
que no solo contribuye al entendimiento de lo político y de la acción colectiva en los escenarios contemporáneos de protesta, sino fundamentalmente a conocer, entender y difundir toda esta producción de significación, cuyo objetivo es la afectación de la dimensión estética como primer paso indispensable para la transformación de un estado de cosas. Entonces resulta muy importante plantearse el escenario de toda esta producción, en dónde está ocurriendo todo como dicen los zapatistas, este otro arte que no es el de las instituciones, que no es el del circuito del arte, pero que está presente y el que estoy segura y espero que todos ustedes hayan atestiguado en algún momento. ¿Desde dónde, desde qué lugar social, cuál es el lugar de enunciación que ocupa, con quiénes lo hace y desde dónde lo hace? Eduardo Galeano, este maravilloso escritor, plantea que la producción artística, que el arte como tal, como actividad humana, nace con una póliza de inmunidad. Es decir, tiene una licencia social en el que los artistas no están sometidos a procesos de verificación y de nada, tienen la posibilidad de construir nuevas realidades, de proponer otras, y él se pronuncia contra aquellos quienes reivindican este privilegio de la irresponsabilidad, contra aquellos que encienden constantemente fueguitos de esperanza, de protesta, de alegría, de duelo y demás. Pues estos son el tipo de productores de significación que a mí me interesa abordar, y por eso digo trabajadores del arte y la cultura, como se asumen desde el Sindicato de Obreros Técnicos, Escultores y Pintores en el 21-22, al formar un sindicato, pero también como una herencia, una cosa, bueno, reciente, digamos, en 1978, que fue la creación del Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, que agrupó en su acta constitutiva 14 colectivos y agrupaciones de artistas que sacaron un comunicado y ponen así expresamente: estamos al servicio de las luchas populares, de las guerras de liberación, era el momento de los grandes procesos revolucionarios en América, y proponen otra serie de cosas. Entonces hay una tradición en la historia del arte mexicano en este sentido, en que estos trabajadores del arte y la cultura, que se niegan a autodenominarse artistas por toda la connotación que el término tiene, se ponen al servicio de una causa colectiva, y no es lo cual en ningún momento implica un atentado a su libertad de creación, a su libertad individual, como podemos ver en las imágenes. Y hay de todo en esto, ¿no? Hemos visto a Gabriel Macotela pintando rostros de los 43 del Paseo de la Reforma, hemos visto al Gritón, por mencionar solo a dos injustamente. Tenemos los ejemplos del grupo Germinal, que desde los 70s planteó como un falso dilema esto de lo individual y lo colectivo, y de que pertenecer o ponerse al servicio de una causa justa o hacer un arte eminentemente político contaminaba la producción. La articulación de recursos estéticos a la protesta política y a la movilización social ha respondido a contextos específicos, a las necesidades de agitación y propaganda, a labores pedagógicas y educativas, a la generación de nuevas formas de expresión, a la necesidad de marcar territorio, por ejemplo, como los murales zapatistas que llenan el territorio zapatista en Chiapas, etc. Su objetivo general propone generar actos de comunicación que procuren la alteración de las subjetividades para contribuir a fundar vínculos sociales solidarios con reconstitución del tejido social y aportar al descubrimiento de lo común para enfrentar los desastres cotidianos. Es decir, son fundamentalmente actos de comunicación perlocucionarios, es decir, aquellos que, como definiera Austin, esperan una respuesta, una reacción. Esto implica para estos productores de arte y trabajadores del arte y la cultura retos creativos muy importantes. Yo creo que producir un objeto, un mural, una imagen, una canción, una actividad escénica, teatral, dancística, en estos contextos, en estos escenarios, implica un reto mayor, ya que lo que se busca no es solo la transmisión
de un sentido concreto, la proposición de un sentido concreto efectivo, sino también afectivo. Toño Ramírez Chávez, un pintor jalisciense, advertía de los riesgos de caer en las imágenes puramente descriptivas, ¿no? Como en muchas ocasiones se cae, y decía, ¿para qué vamos a seguir repitiendo imágenes que la realidad no muestra con mucha mayor contundencia? A esto me refiero el trabajo que implica generar todos estos proyectos, todas estas propuestas. Por supuesto, hablamos de una conjunción que implica esta praxis estético-política en que, como dice un filósofo y maestro en estudios latinoamericanos, lo estético potencializa lo político haciéndolo creíble y necesario, y lo político potencializa lo estético haciéndolo social existente. Todo lo que acontece en una realidad como la que estamos viviendo, exige un reconocimiento social, exige la mirada del otro. Solo así el sinsentido cobra sentido. Ese es el nivel de responsabilidad que tenemos para entre todos generar un nuevo clima social, más que una organización o un movimiento que libre y abra oportunidades políticas para la acción social. Es decir, desde finales del siglo pasado, con todo el movimiento altermundista, con los indignados, con todo esto, vemos la caída de estas grandes ideologías, bloques ideológicos, que en la actualidad ya no operan. Por ejemplo, en México, a riesgo de equivocarme, pues ahora creo que hay 15 facciones del Partido Comunista operantes, ¿no? Y sin embargo, hay una colectividad de lucha constante que lo mismo se suma a defender el agua en los pedregales de Coyoacán, que a gritar por los 43 de Ayotzinapa, que a marchar contra los feminicidios. Son identidades que se crean, se destruyen, se reconstruyen, se generan colectivamente. Una marea que genera espacios de subjetivación política en donde crece la dimensión común. El ser con más, algo mucho más allá del estar juntos y del yo-tú. Y esto incluye a los artistas que se asumen como parte de esa colectividad, es decir, no que están afuera aportando o haciendo generosamente alguna imagen, donando algo, sino que se asumen como parte de esta colectividad y asumen de esta forma su lugar social y su lugar de enunciación. Entonces, bueno, serían los desertores de la indiferencia de Lipovetsky, los nadie de Eduardo Galeano, los sin parte de Jacques Rancière, los voces sin rostro zapatistas, los cualquiera, unidos por contagio, por reconocimiento, por los agravios compartidos que nos constituyen por lo pronto en una comunidad sensible. Y es ahí en donde está la potencia de la producción artística de estas características. Todas las formas de lucha es una consigna que necesita ser asumida de manera radical. El desplazamiento, la emergencia de estos nuevos actores sociales, por lo menos desde los fines de los 90 del año y del siglo pasado, y las agencias compartidas que se están dando, pues producen toda esta serie de desidentificaciones y de identidades compartidas y colectivas de las que ya hablábamos. Hablamos de lo estético, definido como un modo específico de apropiación de la realidad que enriquece los lugares de conocimiento, como espacio y dimensión en donde sucede la constitución de una lógica otra de conformación del sujeto. La dimensión estética, en tanto afectación de la experiencia a partir del conocimiento sensible, no contrapuesto a la razón, sino como indispensable complemento de ella para la realización plena del sujeto. Es decir, importa tanto la razón como la emoción, que da lugar a los imaginarios, a las mentalidades, a las ideas, a los sentimientos, a las percepciones. Procede entonces desentrañar las formas de significación estéticas con recursos artísticos, como es el caso de lo que están viendo, y sus itinerarios que proponen más que un significado preciso, un sentido que desborda la imagen, al objeto, que es colectivo, que es comprensión de la realidad que exige su transformación, que es memoria, que es construcción de un relato y una narrativa históricas otras. Tanto lo político como lo estético en esta conjunción erigen y se suman a un nuevo discurso opuesto al hegemónico, entendiendo el discurso no como un lugar de irrupción de la subjetividad pura, sino como un espacio de posiciones y de funcionamientos diferenciados de los sujetos.
como una arena de lucha. Cada manifestación, cada grito, cada palabra, cada imagen nos sitúa en la batalla. La práctica estética, por todo lo anterior, es fuerza y potencia política. Hablamos entonces de necesidades expresivas a partir de una postura política. Hablamos también de un acto comunicativo. Se trata de interpelar al otro de nuevas y novedosas maneras. Se trata de ubicarnos política e ideológicamente respecto a algo. Esto, bueno, ha resultado en un enriquecimiento de la producción artística y en este caso del repertorio de la protesta, de estas producciones artísticas al servicio del pueblo, de este pueblo en lucha, de este pueblo organizado, no así del pueblo en general, ¿no? Para significar de otros y variados modos. No solo se trata de la innovación y riqueza de estas expresiones, sino de una concepción de lo político y de la acción política alejada de las formas tradicionales que plantean también otras maneras de interpelación social, aportando a la construcción de procesos de subjetivación política particulares y múltiples. Esto, por supuesto, tiene que ver con esa posibilidad del planteamiento de realidades artísticas, con un enunciado que a mí me gusta mucho citar de un teólogo costarricense que dice: la política como el arte de lo posible. Es en esta realidad artística, a través del filtro de la realidad, de descubrir en términos de posibilidad, la posibilidad de transformación de todas estas cosas. Entonces tiene que ver con este propósito de conmoción, de con-mover, que tiene también, como dice otra autora, propósito desanestesiante. Se trata de afectar, de interpelar, de provocar una conmoción, un ruido, una alerta encendida frente a una realidad que nos ha justamente anestesiado, ¿no? Hay una inversión estética, y lo sabemos los mexicanos con mucha dolor y a raíz de experiencias recientes y de todo lo que está ocurriendo, pues una normalización de todas estas cosas, de esta capacidad de conmovernos, de solidarizarnos, de empatizar y demás. Entonces se trata de desanestesiar con todo esto, de afectar la dimensión estética y de realizar un pequeño aporte a la dimensión no solo política, sino también afectiva de lo social. También implica construir espacio público, un espacio público que como categoría política requiere ser ocupado con K, requiere ser construido por los vínculos y las relaciones que en él se produzcan. Es decir, la calle no es sinónimo de espacio público, el espacio público se construye por lo que ahí se realiza y por las relaciones sociales que ahí se establecen. Como ejemplo, pues los retratos de los jóvenes normalistas detenidos desaparecidos, el mismo numeral 43, se constituyen en emblemas que sustituyen la pérdida y el vacío, con una variedad de referentes que concretan la relación poética, estética y política. Triada indispensable que los hace significativamente relevantes porque lo que se dice de este modo y por su conducto, a partir de estas poéticas construidas, entendidas como modos y medios de decir particulares, es irreemplazable. Hay cosas que solo se pueden decir políticamente, poéticamente. Entonces esto tiene que ver no con una representación, sino con una re-presentación de los asuntos que nos preocupan, que nos interesan, que son necesarios de significar. Algunas imágenes, por ejemplo, tienen una fuerza argumentativa privilegiada. Pedro Reigadas y Pablo Velasco apuntan su potencia en términos de argumentación visual a ligar la imaginación, la emoción y el conocimiento. Como los retratos del 43, muchos son signos y símbolos de un hecho y de un momento histórico que ocupa un lugar social y comunitario, que fueron construidos colectivamente y que materializan sus presencias en poéticas que plantean espacios de interlocución y aportan a un conocimiento concreto de la realidad, además de mantener vigente la protesta y el sentido colectivo de la reclamación en su invocación colectiva. Dispositivos colectivos de denunciación, refiere Mabel Piccini, esta investigadora de la UAM Xochimilco, en situaciones comunicacionales concretas.
Es decir, muchas veces ya no hablamos de autores ni de artistas, ya no están identificadas. La misma circulación que tienen no solo en sus puestas en acción, sino en este segundo circuito del activismo en red, que da lugar a este fenómeno también muy interesante de las multitudes conectadas, que recirculan todas estas cosas a través de videos, fotografías y demás. Entonces importa tanto los modos y los medios de decir, los significantes que se construyen con estos propósitos, como sus formas de operar y sus puestas en acción. Esto tiene que ver con una consigna que se enarboló desde los años 70 con este boom de colectivos y de agrupaciones artísticas que surgieron en México, que dice afectar todo el proceso, es decir, afectar todo el proceso, tanto del momento de producción artística como el de la circulación del mismo y como lo de la recepción, valoración y la generación de públicos de todas estas propuestas. Si no se afecta todo este proceso contra estos artistas que producen, entregan el cuadro y les vale madre si se exhibe, si tiene cédula, si no, si fue agente, si no. Estos asumen la necesidad de afectación de todo el circuito artístico. Entonces, por eso es tan importante considerar todas estas propuestas, no solo en términos de la imagen, muchas de ellas muy bellas o muy bien construidas, muy potentes, o el objeto, o la danza, o la canción, o el video, el performance, sino también la consideración de sus puestas en acción y de sus formas de operar. En este sentido, yo he propuesto una noción de artefactos, dispositivos transformadores, que suenan muy Garigol, pero tiene que ver con esto, son producidos con arte, son artefactos en ese sentido, son dispositivos por su manera de operar, por las cosas que generan en sus puestas en acción, y son transformadores por sus propósitos político-estéticos. Entonces, bueno, esto tiene que ver no solo con posturas políticas, sino también con un activismo comunicativo necesario de considerar. Hay muchísima bibliografía, muchísimas reflexiones alrededor de todas estas producciones. Los argentinos han aportado mucho a todas estas discusiones, y a mí me gusta la definición de uno de ellos, que habla no de obras de arte, porque son imposibles de calificarlas de este modo, sino de acciones estéticas de praxis política. Me parece que es una definición muy acertada, porque bueno, tienen este propósito estético de afectación de sensibilidades, de sentimientos, de emociones, y es un ejercicio político, se pone el cuerpo en ellas, entonces implica una reflexión, un análisis y una participación política. Entonces, bueno, se trata así, como todas las luchas a las que estos refieren, de cambiar las determinaciones y las relaciones materiales, pero también los universos de sentidos, los imaginarios y las mentalidades alrededor de todo ello. Cualquier cambio, cualquier proyecto político de transformación necesita sujetarse, necesita construir los sujetos que puedan operar estos cambios, estas transformaciones urgentes. Propone Araceli Zúñiga, esta artista mexicana de poesía visual, realizadora de todas las bienales en la historia de la poesía visual en México, junto con su compañero César Espinosa, también promotores de un grupo en los 70s del colectivo. Ella dice: abrazar con Z y abrazar con S, revelar con B chica y revelar con B grande. Creo que eso también me parece una frase muy contundente para explicar todo esto. Entonces, bueno, los tiempos infames exigen la radicalización de todos nosotros, de cualquier actividad y lugar social que ocupemos, actividad que realicemos, y creo que la atención a todas estas manifestaciones que están ocurriendo, la posibilidad de documentarlas, de difundirlas, de agruparlas, de categorizarlas, pues es una tarea pendiente para dar cuenta de un arte al servicio del pueblo, como es el título de esta muestra, que está concretado, que necesita ser concretizado, caracterizado, ubicado en un proyecto concreto. Ahí vemos desde cosas efímeras que sucedieron una sola vez,
pero también de proyectos pensados tristemente a largo plazo, como Huellas para la Memoria, como los empeños de bordados, como los murales, hasta encontrarles, que se están realizando en distintos puntos de la Ciudad de México. Es decir, todas estas cosas que se están transformando y que tendrían que acabar algún día cuando haya memoria, verdad y justicia, porque de otro modo pues vamos a seguir con esto. Entonces bueno, sería bueno, y solo una cosa más, también Marcelo Expósito, este artista videoasta teórico español que ha documentado los carnavales de resistencia, ha estado en la Plaza del Sol y demás. Él plantea la no reconciliación como principio estético, y esto tiene que ver con esta radicalización, es decir, hasta que no estemos bien, hasta que no sea ya más allá de los planteamientos programáticos que solían ocurrir en las primeras décadas del siglo XX, en las ideologías duras, esto de no reconciliarnos mientras no exista un buen vivir para todos y para todas, pues creo que sigue siendo un principio válido y que da lugar a todo este universo de significación, que es el que yo en particular como investigadora atiendo y que es lo que quise compartir. Sí, se escucha. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me decía la maestra Ijar que no se sabía si se podía hacer un vínculo entre la reflexión de los años 20, ¿no? Y sí se podía, pero que no estaba implícita, digamos. Está implícita, pero no explícita, ¿no? Entre la reflexión de Sergio Raúl Arroyo, de la relación del muralismo con Vasconcelos y el proyecto de la Revolución Mexicana convertido en una política pública, tanto en el tema de la educación como en el tema del propio impulso al muralismo, y este gran salto de gigante de 100 años a nuestro tiempo, y estas formas de intervención desde procesos artísticos, estéticos, colectivos en la realidad actual. Qué bueno que Cristina me recuerda la provocación, porque en realidad cuando tratábamos de darle un nombre a una serie de charlas que hoy comienzan, nos encontramos con este volante, si no mal recuerdo, de la LEA, de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que tiene este eslogan, ¿no? Por un arte al servicio del pueblo. Y nosotros lo quisimos proponer en términos de interrogación, ¿no? Es decir, de pregunta, ¿qué es un arte al servicio del pueblo? ¿Qué era para Vasconcelos? Nos ha dicho bastante Sergio Raúl, cómo lo interpretó Diego Rivera, y de alguna manera los invito a ustedes a hacer uso de la palabra, y también a nuestros panelistas a dialogar entre sí, que me parece que eso sería también muy estimulante. Así que no sé si alguien quiere. Muy bien, ¿te parece? Empezamos por acá. Buenas tardes. La primera exposición no sé si sería prudente, siento yo que recordar que también dentro de todo el muralismo también estuvieron mujeres muy importantes, ¿no? Tal vez yo desconozco si estuvieron o no estuvieron en la nómina en esa vez con Vasconcelos, pero considero que pues también sería prudente mencionarlas, ¿no? Frida Kahlo, María Izquierdo, la violín, ¿no? No sé, también me imagino que fueron parte del proceso de ese surgimiento, ¿no? Tal vez no surgieron o fueron un poco opagadas en ese aspecto, pero no sé si se considera también pues, igual hacer esa mención, ¿no? Bueno, hace 2 meses, puede ser, Mariana, hubo una charla de Comisarenko, una investigadora argentina, justamente sobre las mujeres en el muralismo. Es un tema
poco conocido. Justamente los artistas que usted evocaba no formaron parte del muralismo, no fue su forma de expresión. Fueron artistas que trabajaban más bien en el caballete, pero justamente en esta charla que dio, ¿cuál es el nombre de pila de comisario? Dina Comisarenko. Dina Comisarenko nos hizo una exposición bastante amplia, en principio muy relacionado también a su papel como asistentes de procesos de los principales muralistas. Cuando Cristina me daba la palabra para esta respuesta, es porque una de esas asistentes, de esas artistas, era justamente mi madre, Mari Martín, que colaboró con Diego Rivera en el teatro de los Insurgentes, en el mural del Teatro de los Insurgentes y en el escultomural del Estadio de Deportes de Ciudad Universitaria. Y sí, yo creo que como muchas otras papeles de la mujer en muchos otros momentos de la historia, estamos en un momento muy estimulante para enriquecer la narrativa, reconocer sus aportaciones y incorporarlas a la memoria histórica, porque efectivamente yo creo que en el tema del muralismo hay algo que ha sido muy nocivo, que es esta noción de los tres grandes, ¿no? Ustedes saben, Orozco, Siqueiros y Rivera. Octavio Paz, de una manera muy provocadora, decía que los tres grandes eran dos: Orozco, ¿no? Jugando con aquella también de Huidobro, ¿no? Los 4 puntos cardinales son 3, norte y sur, en fin, ¿no? Pero no sé si sobre este tema, tú que lo abordaste en esta conversación, y también Cristina quiere decir algo. Quisiera saber Otra pregunta, Iván. Sí, mi pregunta, buenos días, es... Dos, por favor. Mirando esas fotos, estaba pensando, ¿cómo puede distinguir el arte, la propaganda y el vandalismo? Porque según yo he visto ejemplo a los tres. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué entendemos por arte? ¿Qué implica? O sea, yo lo entiendo como el uso de ciertas técnicas, de ciertos lenguajes, de ciertas gramáticas, de ciertos modos de decir algo, de plantear algo. Creo que todo lo que se muestra tiene esas características, son productos hechos con arte, por eso hice referencia a artefactos, sean impresiones, sean plantillas, sea pintura mural, esas son lenguajes y gramáticas artísticos. Esos son técnicas, pero la técnica no hace el arte. No, pero lo define. O sea, ya que hay una propuesta de creación, de elaboración de un producto, de un objeto, de una obra, de una puesta en acción, con el propósito artístico de afectación de una dimensión estética. O sea, el propósito fundamental de toda producción artística es un propósito estético. O sea, eso es lo que tiene que hacer, tiene que afectar de algún modo. No me meto con categorías estéticas, sino simplemente con afectaciones estéticas. Entonces, creo que vandalismo no presento ninguna. Si tú consideras el stencil como vandalismo, tendremos otras diferencias, no solo artísticas, sino políticas, pero bueno. Y por otro lado, yo mencioné que el propósito de todos estos entendidos como actos comunicativos, hice mucho énfasis en que eran fundamentalmente actos de comunicación, más que obras de arte, y que me interesaba mucho destacar que tenían propósitos diferentes. Si hablamos, por ejemplo, de la amplísima producción mural que hay ahorita en territorio de Chiapas,
que no son artistas reconocidos, son colectivos internacionalistas. De pronto puede ser alguien que tuvo el impulso producto de un taller, no califica como artístico. O sea, yo creo que sí, tienen funciones de territorialización, tienen funciones educativas, tienen funciones pedagógicas. Hay muchas otras cosas que tienen que ver, sí, con la agitación y la propaganda. Yo reivindico absolutamente el panfleto como una interpelación directa y emocional que sigue siendo necesaria. Entonces, a mí, desde mi punto de vista, son multipropósitos. Podríamos analizar cada una de ellas en términos de generación de comunidad, de afectación de construcción de espacio público, de agitación y propaganda, pero creo que cumplen con las características, y me cuidé mucho de no hablar de arte, de artistas, porque creo que no aplica, que sería incluso injusto para todo este tipo de producciones, ¿no? Y en términos del vandalismo, pues no creo que... A mí me quedó una duda, a ver si entre los dos. Yo encuentro en gran parte, en algunas intervenciones que tú presentas, un diálogo directo con la Escuela Mexicana de Pintura y con el muralismo. Había una pieza que era muy siqueiriana, hay incluso una reinterpretación de una iconografía ya clásica del taller de gráfica popular, etc. ¿Cómo se establece ese vínculo entre esta corriente determinante del siglo XX, del arte que tiene en este palacio, en este colegio, su fundamento, con esta reciclaje, reinterpretación, reapropiación, reuso en términos de una intervención social en el espacio público, en lo urbano? ¿Cuál es ese vínculo? No, bueno, lamentablemente no es tan explícito ni es tan real como uno quisiera. O sea, por eso creo que lo que prevalece es un pragmatismo, es una necesidad de expresión coyuntural, momentánea. Son pocos los espacios, los colectivos, incluso los individuos que se preocupan por establecer estas genealogías, por historificar su propia producción, por conocer estas experiencias históricas, que evidentemente, a pesar de ellos, incluso aunque no las conozcan, no las discutan, no las reflexionen, no las aborden críticamente, pues permean y se va generando una camita y un colchoncito de experiencia y de cosas ya hechas, de las cuales ellos abrevan. Casi nada es nuevo, o sea, es realmente fuera de las pintas espectaculares de Rexiste, yo no sé, algo así que sea contundentemente nuevo no hay, sino son reciclajes y también son contaminaciones que ahora las redes sociales permiten y mucho, ¿no? Que me parece muy valioso. Y así se va construyendo una modularidad en todo este repertorio, que si uno ve esto y va a España, está pasando lo mismo, y en Argentina están haciendo lo mismo. O sea, hay estas contaminaciones y estas resonancias que me parecen que se dan incluso a pesar de ellos, que a veces son puro corazón, pero pues les falta la otra parte, ¿no? Por eso yo insisto en que una praxis estético-política contundente y radical tendría que incorporar la historia, la reflexión, la crítica y el conocimiento de todo esto, pues, que son el punto de partida de sus propias experiencias, ¿no? ¿Querías comentar algo? Quisiera comentar algo que tiene que ver con lo que yo le di lectura. Bueno, en primer lugar, no es un asunto de misoginia, no presentar a las mujeres. Usted en la nómina conoce gente que haya realizado murales de la importancia de las que tenemos aquí, que sea mujer, pues declaro mi ignorancia y le pido de antemano una disculpa a todos, pero no lo he conocido, y créanme que he leído sobre el tema. Aparecen ya muchas mujeres a lo largo del tiempo, a veces en papeles secundarios y ya después en papeles muy importantes. Usted mencionó a María Izquierdo, y María Izquierdo no tiene la lista, para nada, pero es una de las primeras mujeres que tiene una propuesta propia, diferente, incisiva. Yo creo que hay que partir de cosas que a mí me parecen importantes.
artistas. La ponencia que yo presenté, el texto que yo leí, tiene que ver con algo que me parece vigente. O sea, no se trata simplemente de un recuento ocioso, de volver a mirar a Vasconcelos o a Diego Rivera. No, me parece que hoy hablo del día de hoy, hay una vigencia todavía del estatismo en México. Y hay un mensaje que se da a través de la cultura y los proyectos culturales. Es decir, esto no está perdido. Y el vasconcelismo, en cierta medida, se ha mantenido vigente por más de 100 años, o 100 años más o menos. México es un país cuya modernidad se formó a partir del estatismo. Es decir, en México no fue la sociedad civil la que generó, es una de las tesis que yo manejo en los textos que estoy haciendo, no fue formada por la sociedad civil, fue formada por el Estado. Las políticas de educación, de salud, de economía, las políticas que tienen que ver con el ámbito cultural, fueron creadas desde el Estado. Esto nos hace diferentes de otras culturas y de otros países. Y esto es una carga demasiado fuerte, es una carga demasiado pesada para lo que ha sido la cultura y el arte mexicano. Entre los pilares, no digo que sea el único, hay uno que es arqueológico y que también habría que hacer estudios críticos. Me parece que entre los pilares de todo esto está el muralismo. El muralismo tiene una carga que es interesante a mí. Yo además debo decir que hago esto, un poco lo que estoy escribiendo, tiene que ver con una especie de respuesta. Yo estudié en esta escuela, yo estudié en San Ildefonso, esta fue mi escuela, y durante un buen tiempo estuve recorriendo, conozco los murales de los años, también los discutí con mis compañeros de clase, hay algunos que me interesaban, muchos que francamente me parecían deleznables, como creo que hoy lo digo abiertamente, tal vez en otro tiempo hubiera tenido un poco más de cuidado, ¿no? Pero estoy tratando de hacer una especie de ajuste de cuentas con el muralismo y conmigo mismo. Y además ver la carga estatista que hay en buena parte de todo esto. Hay dos elementos, uno que tiene que ver con la proyección estrictamente política y otro que tiene que ver con la ejecución plástica, que a mí me parece muy importante. Ahí es donde se encuentra la gran diferencia entre Rivera y Orozco, por ejemplo, que no me parece cualquier cosa. Sin embargo, lo que me interesa más de todo esto no es ponerme a hacer una revisión, no soy Raquel Tibón ni el maestro Hija, que saben de esto, como dirían, saben chino de esto, sino a mí lo que me interesa es ver cómo hay una praxis política que sigue vigente y operativa todos los días en México. La maestra Hija habló de los zapatistas. Obviamente no se trata de un proyecto netamente artístico, se trata de un proyecto político que utiliza justamente dispositivos y medios que se tienen a la mano para hacer una forma de comunicación política que no necesariamente necesita atravesar por el arte, no pasa por el prurito del arte. Y digo afortunadamente porque creo que eso le permite una colectivización que otras cosas no dan, que otros medios no dan. Entonces yo durante 6 años dirigí el proyecto Tlatelolco de la UNAM y traté de que no se hiciera nada que tuviera que ver con las artes tradicionales, o por lo menos no se participara. Hicieron el desmontaje del escudo nacional, un grupo tercero, un quinto. Rafael Sanogemi utilizó magnavoces para llamar a los vecinos, y los vecinos ahí presentaran su relación de propiedad, el listado de agravios, digamos, en los que han estado metidos. Es decir, yo creo en esto que los cubanos han llamado arte útil también, pero también creo que no necesariamente se necesita pasar por el terreno del arte como si esto fuera una especie de filtro, de un filtro plástico para poderlo hacer válido. Creo que hoy día estamos en una encrucijada que es sumamente compleja. El peso del Estado mexicano ahora es muy fuerte, mucho más fuerte que lo que fue todavía hace unos pocos años. Yo creo que el centralismo y la figura política del Estado mexicano está cobrando una fuerza que puede constituir uno de los peligros graves de esta especie de monopolio que fue la cultura para el Estado. Hoy día eso ya es muy difícil, gracias justamente a que aparecieron movimientos en todos los sectores que han roto con eso. Movimientos que se han dado en el seno de la propia sociedad y que han producido una fractura muy sana y muy necesaria con respecto a las políticas públicas, pero también por medio de artes, podríamos llamar un poco más tradicionales o más fincadas en el arte reconocible por las masas, que también hoy día tienen presencia y tienen validez. Recuerdo, no me dejarán mentir ustedes, que Siga Bertov fue el primero que renunció a la categoría
categoría de artista, por lo menos dentro de las vanguardias rusas. Cuando le dijeron, ¿es usted un artista? No, yo hago cine, señores, yo no tengo nada que ver con el arte, a mí no me metan en esta especie de costal en donde todos los gatos son pardos. No soy artista ni quiero ser artista. Había ya una rebelión de alguna manera contra la visión academicista del arte, que creo que hoy día justamente en esa encrucijada está tratando de resolverse a su manera. Y creo que las entidades que tienen que ver con lo popular también han roto con otro concepto que manejé, que es el concepto pueblo, un concepto profundamente peligroso, ¿no? En el que también volvemos a estar otra vez en la homogenización y en el allanamiento de diferencias, donde todo el mundo pasa por pueblo, o no pasa o no pasa. Y creo que justamente lo que están haciendo estos movimientos ya lo hicieron en diferentes lugares del mundo, no es tampoco una novedad. Hoy en día sí me parecen muy interesantes los dispositivos que se están usando, no es lo mismo comunicarse por internet que simplemente hacer otras nubes. Cualitativamente es muy importante. Pero a lo que yo voy es a esto: muchos de estos medios tienen un carácter político que ya no está prendido y colgado de las faldas del Estado mexicano. Y eso me parece lo más interesante probablemente de los últimos 40 años, quizá a partir del 68, si esa fractura se hace visible, pero en los años subsecuentes se ha hecho mucho más profundo. Temas como los de Ayotzinapa han sido tomados por artistas de todos los lugares del mundo y además en todos los términos y por todos los métodos posibles. Lo que creo es que justamente lo que se tiene que potenciar es una crítica de ese arte que viene del Estado. A mí me parece que ese ajuste de cuentas que estoy haciendo, para mí, quizá para algunos otros, sea necesario, porque ha sido un arte divinizado, un arte que no responde y que nunca respondió en realidad a lo que era el mundo mexicano. Y en segundo lugar, porque creo que justamente esa fractura que se produjo desde los años 60 y que se consolidó en los años subsecuentes es algo que tenemos que potenciar, en los términos que la maestra lo ha dicho, lo tenemos que potenciar colectivizándolo, haciéndolo de esto un fenómeno público, un fenómeno socializable en los términos más extensos. Hoy día es encrucijada, cada quien la resolverá a su manera. Usted puede ver esto como vandalismo, sin duda. Parte de lo que se hace hoy día, podría decir que el gobierno mexicano lo ve como vandalismo, pero yo creo que ya estamos en un momento en que la vieja concepción del arte tradicional se ha roto. Y hoy día justamente tenemos que empezar a revisar o a volver a ser cuidadosos en lo que nosotros planteamos como que es válido o no es válido. Y creo que la nueva validez, digamos, que se está programando es inédita. No estamos, ninguno, por lo menos yo, nadie está seguro exactamente de qué se trata y hasta dónde llega o cuáles son los límites. Es muy difícil, pero eso está